Bueno, tenemos un tema que desarrollamos la vez pasada y que vamos a terminar de desarrollar. Hay algunas preguntas, pero voy a recordarles que hablamos de lo que se llaman los tipos de duelo, que el más común, importante y difícil se llama el duelo relacional, que es por la muerte, separación o abandono de un ser querido, que llámese la edad que sea, hijo, padre, esposo, hermano, familiar, amigo, en fin. Y lo que decíamos es, ¿qué es lo que tenemos que recuperar? Nosotros recuperamos es lo que perdimos, y lo que perdimos es el bienestar que esa persona nos había dejado en nuestra vida. Y esa persona nos ayudaba a sostener alguna parte de nuestra vida. La clave es recuperar ese sostén. Hablamos de que había pérdidas ambientales, donde el ambiente de nuestra vida se desarrollaba, y esto nos pasó en esta época de la pandemia, por el trabajo, por la casa, porque cambiamos el lugar donde vivíamos, no necesariamente la casa, sino que el lugar donde vivíamos lo volvimos lugar de trabajo y de diversión, otras cosas. Eso es lo que sentimos, es que no es un lugar cuidado y que deberíamos entonces llenar de los lugares del espacio que nos diera ese bienestar, porque nosotros somos seres temporoespaciales. Lo tercero, hablábamos de habilidades y destrezas, cuando una persona pierde una mano, cuando pierde una parte biológica, cognitiva, afectiva, lo que sea, una habilidad, una destreza que puede tener. Hay que volver a trabajar la capacidad de crear nuevas condiciones y sobre todo nuestras capacidades, nosotros los seres humanos las tenemos. Hay gente que pierde un brazo pero vuelve y desarrolla otro. La otra parte tiene que ver con la pérdida de futuro, que es muy común en los niños, que les quitamos su prospección de estar cuidados por su padre, por su madre, por lo que sea. Y lo que teníamos es que aprender a meternos en ese tiempo presente para construir un nuevo futuro. La gente, cuando pierde una perspectiva de futuro, va hacia allá, se le acaba eso, nosotros podemos perder futuro porque perdemos una relación a la que nos veíamos casados toda la vida, o con un hijo, por ejemplo, es tan común. Estas pérdidas de protección y de futuro son muy comunes entre un padre y un hijo, una madre y un hijo, y viceversa, un hijo y una madre. O sea, siente uno que va a estar protegido, o que ese hijo le va a dar a uno en algún momento algo, su futuro, su idea, y lo que tiene que hacer es volver a situarse en el tiempo, coger toda esa fuerza que sentía, esas ganas que tenía con respecto a eso, y usarlos y dirigirlos. También buscar protección en el caso de los niños por un familiar. La otra son los objetos externos, y es aprender a que el éxito de la vida es amar a las personas y usar las cosas, y no al revés. No identificarse a través de ningún objeto, volverlos útiles pero no indispensables, partes de uno mismo, por ejemplo, una cirugía de amputación de una mama, en una glándula mamaria de una paciente. Hay que volver a recuperar la identidad y reconocerse, como en la caída del cabello. También hablábamos de lo que serían los hábitos, que son lo más importante que la gente jamás hace. Y es que cuando uno deja de beber o de fumar, debe hacer un duelo. O si no, vuelve y lo coge. O deja de comer carne, pollo, lo que quiera, hacer un cambio de dieta. Eso ya es cada persona, un hábito. O el hábito de ir a un café o de hacer lo que fuera. El hábito que tuviera una persona, cuando uno hace un hábito. Hola, Tatiana Chaparro. Saludos desde, ay, mires, qué maravilla, Canadá. Bueno, Imagínese. entonces, si uno es capaz de ser consciente que cuando uno tiene un hábito, es capaz de hacerle un duelo al dejarlo, uno puede aprender. Porque ahora les voy a contar cuál es el sentido del duelo, pero es importante, si ustedes dejan de beber, comer, alguna cosa que hacían, un hábito de lo que fuera, eso hay que hacerle duelo. Aprendíamos la vez pasada, espero, que lo que hace un duelo es saber que nada será igual, pero todo podrá estar bien, que hacer un duelo es una experiencia que nos lleva a una transformación profunda. Y el octavo duelo son los ambiguos, que se llaman las visiones duales. ¿Eso qué significa? Que lo tengo, pero no lo tengo. Por ejemplo, un padre, un niño que tiene a los padres, pero uno lo tiene en una casa y otro en otra porque se separaron. O uno que tiene un familiar con Alzheimer, que entonces lo tiene, pero no lo tiene. Sí es mi mamá, pero no es mi mamá, porque sí la veo, pero ya no me reconoce. Yo les decía que esas personas que están en un daño neurológico, ellos puede que no sepan lo que uno les diga, ¿no entienden? Totalmente. Lo que uno hace por ellos, le pagó la médica, lo que fuera, pero saben lo que uno les hace sentir. Entonces hay que sentir el amor para que ellos lo sientan y ellos por el tacto nos pueden reconocer. Bien, vamos ese era como el marco de referencia. Si quieres contestamos unas preguntas y yo les hablo de Claro. todas maneras a través de Listo, las doctor. preguntas. Bueno, entonces, tenemos muchísimas preguntas del martes pasado, entonces vamos a retomar por donde nos quedamos. Mira, Entonces, saludos de Italia, gracias Pilar, saludos desde Medellín, María, sí, no se me queda, María Lynn Caicedo, qué bueno, desde Medellín.
Ya las Bueno, preguntas, tú las sí, preguntas, yo señor. las preguntas no las leo, sino yo las contesto. Claro que sí. ¿Cómo ayuda a una amiga que perdió su mamita y ella sin querer contagió la mamá de coronavirus? Bien, aquí se juntan dos aspectos fundamentales. Se junta una sensación de culpa, pero se junta una sensación también de duelo. Es evidente que hay tres síntomas muy grandes que nos ha traído la pandemia. Tres síntomas que son estados emocionales naturales del ser humano, pero que se han incrementado con la pandemia. Estos tres estados son muy simples de definir. Uno es la culpa, otro es el miedo y otro es la sensación de soledad. El miedo que, el miedo a contagiar, a ser contagiado, el miedo a morirse, el miedo a morir el sistema, la economía, todo. Y el otro es la culpa por contagiarse o ser contagiado. Por mi culpa de haberme ido a ese sitio me contagié, por mi culpa se contagió alguien y se murió, o por mi culpa, lo que sea. Y la otra tercera, que es igual de importante, que es la sensación de soledad. Nos sentimos solos porque no nos vemos con los amigos y bueno. Vamos a hablar de la culpa, que es la que ella nos pregunta, pero en algún momento seguramente saldrán las otras dos. Cuando uno siente culpa, uno tiene que hacer una reflexión muy de fondo. Primero, entender que la culpa jamás, jamás cambia nada de manera útil, solamente hace más daño del que ya supuestamente hicimos. A ver, que yo me muera por mi culpa, que vamos a poner, o sea, y cometí un error con omisión o con descuido o lo que fuera, si yo me culpo, no salvo, no sano, no transformo para nada. O sea, ¿cuál es la gran lección que tenemos que aprender de la culpa? Es esa, aprender del error para transformarnos. La humanidad crece a través de aprender de los errores. Hay una frase que es muy bonita, dice que la experiencia es el cúmulo de errores de los cuales se aprende. O sea, yo puedo sacar experiencia. ¿Cómo hace uno para tener experiencia en Internet? Pues aprende que cuando hace esto, pasa esto y hace esto y lo corrige. ¿Qué tal que uno se quedara llorando? Yo soy un idiota, no sirvo para nada, me tiré la vida, qué desgracia. Lo único que voy a hacer es hacerme daño a mí, pero no enmendé el error. Ahora, se murió la mamá, se murió el papá, se murió el hijo. ¿Cuántos accidentes de la vida ocurren todos los días? Entonces, ¿cómo lo voy a enmendar? Lo voy a enmendar de tres maneras. Uno, primero, arrepentirse no es llorar, es cambiar. ¿Qué puedo yo hacer bueno? Segundo, si yo siento que tengo un dolor con alguien al que quise mucho y se murió, ¿qué quería esa persona realmente para mí? ¿Y qué puedo yo darle valor a la vida? O sea, mi mamá quisiera que yo estuviera llorando y destruyéndome toda la vida porque ella se murió y destruyendo mi vida. O sea, teníamos un problema, ahora tenemos dos problemas. ¿Qué puedo hacer yo que tenga sentido? ¿Cómo puedo yo sanar esa sensación? Hay que decirles a las personas que cuando yo tengo miedo, mi cerebro tiene la misma vía neurológica de la confianza. O yo confío o tengo miedo. Pero con la culpa hay otra vía, que es la de la paz interior. O yo tengo paz o tengo culpa. ¿Ustedes tienen paz o tienen culpa? Si tienen paz, no tienen culpa. Si tienen culpa, no tienen paz. Así de sencillo. Entonces yo tengo que cultivar la paz interior. ¿Cómo cultivo la paz interior? Entonces, primero, entender lo que acabo de decir, que no me sirve de nada llorar, patalear, sino me sirve aprender. Segundo, ¿cómo puedo honrar a esa persona, a esa acción en la que me equivoqué? Como no puedo saberlo, pero sí puedo recordarlo. ¿Qué quería esa persona que yo fuera en la vida, que sacara yo esos dones? Esa sería la forma, en lugar de quedarme en el pasado llorando, que no puedo cambiar, sino yo sí puedo cambiar el efecto de eso en mi vida y puedo ser útil con eso. Pero el tercero es generar paz. ¿Y cómo genero paz? A través de una palabra que se llama responsabilidad. La responsabilidad es muy diferente de la culpa. Es habilidad para dar respuesta. ¿Qué significa esto? Miren, mi cuerpo responde. Yo respiro y mi cuerpo responde al aire. Yo bebo y mi cuerpo responde al agua. Yo toco y mi cuerpo responde al tacto. Mi cuerpo responde a todo. Mi mente, en cambio, no responde. No responde porque no hace nada con eso. O se queda llorando o se lo culpa a otro. Entonces, la responsabilidad es la habilidad que yo dé respuesta. Veo qué siento y veo qué hago con eso. La responsabilidad es qué hago con lo que siento. No es me destruyo ni destruyo a otro, sino aprendo y transformo. O sea, asumo la responsabilidad. Esto fue lo que ocurrió. Me ocurrió, ¿qué hago con esto que siento?
¿cómo puedo convertirlo de una mejor manera? ¿Cómo puedo darle utilidad? ¿Cómo puedo transformarlo? ¿Cómo puedo hacer que esto, que fue un error, consciente o inconsciente, por ejemplo, el señor que creó Alcohólicos Anónimos es un ejemplo muy bonito porque es muy real. Él era un alcohólico, su vida se había destruido. Un día asume la responsabilidad de que es alcohólico. La mayoría de alcohólicos o adictos o lo que sea, yo no soy alcohólico, yo bebo un poquito, pero yo paro. O es que yo bebo así por mi papá, o sea, yo culpo a otro o yo niego lo que tengo. No, la responsabilidad dice yo soy alcohólico. Y dice, reconozco que estoy dominado por una sustancia, en este momento el alcohol. Si eso fuera igual para la droga o para una tusa, también le pasa lo mismo en un despecho. Entonces, si yo reconozco que estoy dominado por eso, reconozco soy responsable, habilidad para dar respuesta, puedo empezar a hacer algo con eso. Y este señor se basó en su experiencia y desarrolló 12 pasos para dejar de beber. Solo por hoy no voy a beber. Entonces, si asumo la responsabilidad de mi vida, 100% puedo cambiar no los hechos pasados, pero sí el efecto de los hechos. Este señor era alcohólico, no pudo cambiar lo que pasó, pero le cambió su vida y la de millones de personas que dejaron de beber. Entonces, de un error pueden aparecer muchos latigazos, castigos, destrucciones o un aprendizaje transformador de vidas. Aprende de lo que te pasó. Y eso es para la amiga de tu amiga, de quien sea, eso no importa. Y hay que entender, y es lo más importante, que quedarse culpando y llorando a nadie le sirve, ni a la mamá que se murió, ni a ella que está viva. Porque la única manera de sanar un duelo de alguien que se murió es honrar la vida. Honrar la vida se honra de una manera viviendo, no destruyéndola, no inhibiéndola, no castigándola, no sufriéndola, sino viviéndola, viviéndola con intensidad, porque es el gusto de la vida. Algún día todos nos vamos a morir, pero la certeza de haber vivido es lo que nos tiene que dar sentido en cada momento de la existencia. Ok, Doc. Es muy duro. Sí, obvio, muy duro, pero Bueno, hay camino. sí, señor. Mi sobrino hoy tiene 4 años, hace 2 la mamá lo dejó y tiene un padre ausente. Hoy están bien, está feliz su sueño, no siempre es tranquilo. ¿Cómo se maneja esa pérdida de la mamá? Bien, como yo conozco esta historia varias veces, de niños que son, digamos, huérfanos, pero no alcanzan a generar un vínculo con una mamá. Yo creo que lo que hay que tener es este duelo que llamamos de futuro y protección, hay que minimizárselo teniendo a alguien que haga las veces de madre, puede ser incluso masculino en caso de que no hubiese una figura femenina, pero es que lo femenino y lo masculino no son sexos, son dimensiones de la vida. Lo femenino es acogedor, cuidador, contenedor, lo masculino es propositivo hacia otra dirección, y esto en la naturaleza está, como el día y la noche y todo, no son ni mejores ni peores, son complementarios. Y un hombre tiene aspectos femeninos y masculinos y una mujer también. De hecho, si uno lo dijera, en verdad, somos hombres y mujeres todos, porque somos hijos de un hombre y una mujer. Lo digo para que no sea solamente la tía, que en este caso será, pero estoy hablando en generalidades. Y hay que contarle al niño siempre sobre la mamá, contarle la historia de la mamá, contársela de una manera natural. Uno siempre de niño recibe lo que le enseñan, sobre todo cómo se lo enseñan, cómo le cuentan a uno, y le cuentan a uno más con el ejemplo que con las teorías. Entonces, cómo es la relación de la hermana, si es la hermana de la tía, pues si es la tía que puede ser la hermana de la mamá o no lo sea, no importa, pero es yo soy tu mamá, aunque tienes otra mamá, una mamá que fue la que te dio la vida que ya no está, o si vas a unir los roles de la mamá. Porque es importante que el niño tenga un punto de referencia donde a través de experimentar el amor, la contención, nosotros necesitamos a la mamá, la biológica para nacer y la adoptiva en este caso, que puede ser la misma, si se da, que nos contenga, que tengamos un punto. Nosotros venimos a la vida estando en una posición fetal y en vientre acogedor, necesitamos en la vida siempre ese lugar acogedor donde sintamos que estamos mantenidos. Hay una cosa que es muy bonita. La vida no nos puede vivir plenamente cuando estamos tan chiquitos, por eso nos da un sustituto, que es una madre biológica que nos contiene dentro de su vientre. Pero cuando nacemos, la vida nos sigue viviendo, nos sigue conteniendo, nos da el oxígeno para vivir, nos da los alimentos para nutrir, nos da el ambiente para desarrollarnos. Pero siendo tan chiquitos, aún necesitamos una figura biológica humana.
y esa figura biológica humana, espero que la tecnología no la reemplace, espero que no, Nunca. así es mucho la tecnología. La madre sigue siendo la madre no es sino una, en este caso será otra, pero seguirá siendo una, porque es la madre una de él. Y hay que hablarle, hay que contárselo de manera, yo soy tu mamá desde hace un tiempo, y antes tenías otra mamá, y te vamos a contar, y te vamos a mostrar una foto, y se llamaba Patricia, lo que fuera, y era bellísima, y te amaba, y jugaba contigo, y ella siempre quiso estar contigo, y ahora estoy yo. Hay que normalizarle lo que ocurrió, contárselo de la manera más natural. Él preguntará, tú encontrarás una manera de irle contando de una manera natural hasta que la relación con él, con su mamá exista. No le podemos quitar ese privilegio a quien le dio la vida de que su hijo la honre y no le podemos quitar esa posibilidad a su hijo de que la recuerde, ambas cosas. Por Dios. Bueno. ¿Cómo superar el duelo de perder un trabajo? Esto es bien interesante. Qué buena pregunta, porque generalmente las preguntas hoy en día están más dirigidas a la muerte por toda la connotación de la pandemia, pero es tan importante para uno perder un trabajo. Hay muchos tipos de duelo. Hablábamos de que ese duelo ambiental es un duelo de trabajo. Uno lo primero que tiene que hacer es recuperar lo perdido. En un duelo uno tiene que recuperar lo perdido. Entonces uno perdió el trabajo. Entonces uno tiene que recuperar el trabajo, pensaría, pero yo voy un poco más lejos. Lo que perdió fue ciertas características que podía obtener, en, digamos, recursos, bien, no tiene que hacer la lista, ¿qué fue lo que perdí? Y esa lista tiene que ser muy honesta, tiene que ir más allá de lo evidente, que es lo simple, perdí el dinero, perdí el puesto, perdí unos amigos, y uno empieza a hacer la lista y se da tiempo, tiempo y permiso, porque la clave siempre para hacer un duelo es darse tiempo y permiso. Tiempo de ser honesto, permiso de sentirse como se siente y de ahí aprender lo que se tiene que aprender. Entonces uno va haciendo la lista. Cuando llega mucho más al fondo se va dando cuenta realmente lo que uno necesita recuperar. Necesita recuperar esa sensación de ser útil, de confianza. A veces uno se da cuenta que perdió el trabajo, pero ganó muchas cosas. Gané una libertad porque ese jefe era no sé qué, gané porque esto no era lo que a mí me gustaba. Por eso la gente le dice a uno, siempre que se cierra una puerta se abre otra mejor. Eso es cierto si hace un duelo, eso no es cierto si no hace un duelo. Por eso estamos haciendo el duelo. Si uno hace un duelo, uno, después de haber hecho esto, ¿qué fue lo que perdí? Dice, pero ¿qué tengo aún de todo esto? Entonces uno hace la segunda parte. Primero, ¿qué fue lo que perdí? Y sabe todo lo que perdió. Dinero, economía, amigos, la sensación de bienestar, el cuidado. Ahora, ¿qué tengo de todo esto que aprendí? Entonces, aprendí sobre estas tareas. Aprendí a ser ingeniero y a desarrollar este tipo de máquinas. Aprendí, pero también ¿qué aprendí a nivel de persona? De que, y sobre ese aprendizaje, ya lo tengo yo como me gradué de la Universidad de la Vida. O sea, yo siempre digo que cada vez que uno cambia de empleo, echado o no, es como un curso de la Universidad de la Vida. Y ese curso de la Universidad de la Vida uno tiene que no solamente graduarlo, sino sustentarlo. Uno en el colegio, en la universidad, le toca sustentar los exámenes finales de un año académico. Pues en este curso de un día, de un año, de 10 años, hay que sustentar ante la vida que somos dignos de haber terminado esa condición. Así nos hayan echado por la pandemia o porque se llegó el hermano del jefe que es peor, bueno, no sé, eso es lo de menos, porque ahí nos podemos quedar. Tenemos es que aprender, y aquí vienen los terceros. Lo segundo, entonces, insisto, ¿qué fue lo que perdí? Lo segundo es qué es lo que aprendí, ya hago la lista, ¿qué tengo que soltar? O sea, ¿qué no me puedo quedar que me impide? A mí me gusta siempre pensar que uno vive gracias a que suelta. Yo tomo aire, me da vida, pero para volver a tomar aire tengo que soltar. O sea, ¿qué tengo que soltar de mis inseguridades, mis preocupaciones, mis rabias con los jefes? Porque si yo les voy a contar una cosa, ustedes quieren que nunca los contraten en una empresa. Les voy a dar una clave, si quieren que nunca los contraten. Piénsenlo al revés, pero lleguen y hablen mal del empleo anterior. Hablen mal del Muy jefe mala anterior. señal, muy mala señal. Por eso. No, es que Descartado. a mí es que ya, de entrada no lo van a contratar. Entonces, si usted no es capaz de soltar de su empleo anterior, va a llegar con todas las taras del anterior. Sino que tiene que, entonces el tercer ejercicio es que tengo que soltar. Que tengo que soltar de todo esto que me pasó. Que tengo que soltar para poder ingresar a este nuevo trabajo, a esta nueva condición, a esta nueva realidad. Si yo soy capaz de soltar, entonces puedo llegar de una manera diferente. Y aquí viene lo cuarto, que es a mí que es lo más interesante. ¿Dónde están mis ganas?
¿Dónde está mi fuerza? ¿Dónde está mi creatividad? Si yo he hecho este ejercicio, lo voy a encontrar. Si no lo he hecho, la gente dice, no, yo estoy desilusionado, no voy a conseguir puesto, nadie me va. Porque aquí es cuando yo, ¿dónde están mis ganas? Ahí viene el ejercicio más interesante. Pero estos 3 pasos es importante. Este importante es qué fue lo que perdí, qué fue lo que aprendí, qué tengo que soltar. Y ahí voy a encontrar dónde están mis ganas. ¿Cuáles son mis ganas? La gente, a mí me gusta una palabra que es libertad y la gente la entiende muy mal. La gente la libertad dice hacer lo que se me da la gana. Yo digo, no, libertad es hacer con ganas lo que toque hacer. Es diferente. O sea, usar la gana, pero para hacer las cosas que toque hacer. Esa es la libertad. La libertad de estar contento de hacerlo bien. En cambio, la gente dice libertad es hacer lo que se me dé la gana. No, eso es libertinaje, eso es destrucción, eso es caos. Y eso es todo lo contrario. Una persona que dice eso está dominado por una compulsión. Yo bebo hasta que se me dé la gana. Eso no tiene libertad. Está dominado por una compulsión que lo lleva a beber, a golpear, a insultar, a agredir. Eso no tiene nada que ver con libertad. Eso es ser esclavo. Esclavo de una compulsión, de una emoción, de una tara. En cambio, la libertad es, me voy a gozar esto aunque no me guste. Lo que sea. Eso es la libertad. Es la única libertad. Escoger estar bien aunque Mira, no me lo que guste. acaba de decir me parece súper valioso tanto para a nivel de trabajo como a nivel personal. O sea, uno tiene que como que liberarse en el buen sentido o soltar lo del pasado, que no le ha Eso. entregado a uno ningún tipo de beneficio. Entonces, lo que usted dijo, si yo voy a una entrevista de trabajo, ¿por qué me voy a poner a hablar mal de mi anterior trabajo o mi anterior jefe? Eso hace parte del pasado. Destaquemos todo lo bueno y Vámonos. así mismo en cualquier Uno otra conquistando situación. una novia. Uno No, es conquistando una novia, hablando diciendo, mal de todas las novias. es que ella no sé qué cosa, no, o sea, No, lo mismo, pero eso tiene que, el ejercicio hay que hacerlo completo. El cuarto punto es recuperar la gana. Recuperar las ganas de volver a trabajar y ser creativo, de volver a empezar. Aunque usted se sienta, hay una cosa que a mí me encanta, a mí no me gusta decir que soy experto, me ponen a veces experto. Yo siempre me he sentido principiante, siempre me he sentido un ignorante que está dispuesto a aprender. Así me he sentido toda la vida. Cuando uno se siente experto, y en esta cosa del COVID mucha gente se resintió porque no había expertos. Y ahora hay gente que se siente experta cuando todos llevamos un año en el mismo cuento. Algunos más que otros, pero no importa. Lo que quiero llegar a decir es, cuando uno se siente experto, le tiene miedo a aprender algo nuevo. Digamos, cuando uno se siente ignorante, está dispuesto a aprender todo. Entonces uno tiene que volver a empezar de cero. Decir, no importa que yo tenga 30 años de trabajar en esto y me sienta top y tenga un currículum súper importante, debo estar dispuesto. No quiere decir que al final escoja si me ofrecen esto, pero debo estar dispuesto a cualquier cosa. Porque si me siento demasiado especial, pues ya, pues probablemente me muera de hambre. En cambio, si estoy dispuesto a ser creativo, ¿y cómo lo hago? Recuperando la gana. La gana que me llevó a hacer ese empleo. A mí me gusta usar este ejemplo que es más fácil de entender, pero de pronto los pueden ser útiles. Ahora en la pandemia, muchas personas tenían planes de vacaciones que no pudieron hacer porque se dañaron. Entonces, uno va a la agencia de viajes y le dice, vuélvame la plata. Y uno invirtió, pero uno se queda con la plata, pero, no, pero ¿qué pasó con las ganas de ese viaje? Yo tenía ganas de ir a Aruba, lo que fuera, y no fui. Entonces uno tiene que ir a ganar, a coger las ganas para volver a usar ese recurso en algo. Entonces uno tiene que ir a encontrar las ganas que lo llevaron a trabajar hace 10 años, 5 años, 3 años y volverla a encontrar. Y descubrir, eso se hace de dos formas. Una, voy a las ganas y descubro donde con todo lo que he visto de mí, acuérdese que aprendí, acuérdese que solté, acuérdese que vi que perdí, con todo esto que yo ya soy, más las ganas que tengo todavía, porque esas ganas vuelvo y las recupero, como esa inversión que yo puse en un CDT, y ahora lo voy a recuperar, que no me va a dar réditos, pero sí me va a dar un capital, ¿dónde las voy a invertir? O sea, todo esto que yo aprendí, ¿dónde lo voy a poner? Eso fue lo que yo hice el año pasado con toda esta crisis, por ejemplo. Pucha, yo aquí el consultorio, todo, yo tengo esto, pero venga, yo tengo toda una cantidad de carreta, yo no tengo ni idea de las redes sociales. Hagámosle, salgamos a hacer esto, aprendamos algo nuevo, yo estoy dispuesto a empezar de cero. Hay 66.000 personas que se subieron en un año. No, no me importa que sean 66.000 o 3.000, lo mismo porque ahí sale el número. Pero si uno puede empezar de cero, dispuesto a aprender, a disfrutárselo con toda la libertad, es que para mí la libertad, insisto, es ponerle ganas, disfrutar, estar dispuesto a gozárselo lo que ocurre en la vida. No porque es que yo no debería hacer esto, no, porque la vida está hecha para eso. Si perdiste la oportunidad, empieza de cero. Empieza buscando las ganas y sabiendo qué puedes tú aportar de todo lo que has aprendido
No importa que otro lo haga mejor o igual, pero ¿qué es lo que tú puedes hacer bien? Porque eso es lo que uno tiene que encontrar, para que yo soy bueno. Y ahí entonces se encuentra un trabajo más adecuado. Eso pasa con una relación de pareja. Este es un ejercicio muy sencillo. ¿Qué fue lo que perdí? Esto es un duelo. ¿Qué fue lo que aprendí? Que tengo que soltar para empezar. Recupero las ganas, descubro mis nuevos dones y ahí sí me ofrezco a la sociedad y con toda seguridad de una manera diferente me van a valorar. No, y en algunos ámbitos, Doc, lo importante es entender que el mundo cambia, evoluciona. Entonces toca reinventarse e ir a la misma velocidad a la que van todos los demás. Entonces eso es fundamental, Claro. Doc. Bueno, Sí, nos vamos con toca a otra todos, está pregunta. bien. Bueno, ¿Qué deberíamos pensar justo antes de quedarnos dormidos? Es decir, ¿qué pensamientos debo traer a mi mente para dormir en paz? hay muchos, hay muchos trabajos antes de quedarse dormido. Yo tengo una, un taller que se llama La Segunda Primavera, que aquí lo he contado en redes sociales, donde les enseñamos un ejercicio durante 42 días a las mujeres mayores de 40 años antes de quedarse dormidas. Y nos cuentan experiencias muy bonitas. Porque eso último que hagamos a quedarnos dormidos, hay una cosa muy bella y es la conciencia. Hay una conciencia onírica y una conciencia vigílica, una conciencia despierta. Bueno, hay tipos diferentes de conciencia. Me tengo un like sobre conciencia. Una conciencia intrapersonal, una extrapersonal y una conciencia cósmica, universal. Estos tienen nombres distintos y le podemos poner nombres sánscritos, pero en la práctica, cuando uno entra en sueño, pierde la conciencia y cuando se despierta, la recupera. Entonces, hay pasos, hay muchos pasos. El otro día hablamos aquí de sueños lúcidos en este mismo, y aquí está grabado en algún lugar, debe estar grabado por ahí en alguno de estos Todos, lives, ¿no? todos Sí, están pero en alguno guardados. de tantos que hemos hecho, sí. Y yo les decía que la clave es que uno se duerma consciente. Es un ejercicio súper bello. Incluso es un ejercicio que yo le enseño a las personas moribundas para que mueran en paz. O sea que este ejercicio lo pueden hacer hoy y les va a servir dentro de 5 días o 50 años, no lo sé, para que uno se duerma totalmente consciente. Entonces, el tema fundamental es, si me dices, ¿qué pensamiento? Algo que te genere paz. Entonces, tú dirás, pero a mí me genera paz esto y a otros, sí. Por eso, algo que a ti te genere. Y la idea, en resumen, es que el mismo pensamiento con el que te dormiste sea el primero con el que te levantes. Entonces, si tú te acostaste a dormir pensando, apenas te des cuenta que estás despierta, puede ser que te hayas despertado antes, pero te demores un poco en darte cuenta, en ese momento trae a tu mente ese pensamiento que es absolutamente generador de bienestar. Y no llenes tu mente de miles de pensamientos inadecuados, porque tú ya creaste lo que se llama como una puerta de entrada y de salida al sueño. Si empiezas a hacer eso las primeras noches, te acuestas pensando un pensamiento que te genere paz y te despiertas y lo traes a la mente y tú empiezas a generar como un lugar ya muy bien sostenido entre tu conciencia consciente y tu conciencia inconsciente del sueño. Cuando ya lo has hecho varias veces, luego sí puedes empezar ya sintiendo ese pensamiento, esa sensación. El pensamiento es un movimiento de la memoria, saliendo de la memoria simplemente, pero ahí ya empiezas a hacer algo que es mucho más interesante y es atender totalmente consciente quedarte dormido. Yo lo hago, lo he enseñado aquí, lo contamos en la segunda primavera, lo enseñamos día a día para que sea más dinámico, más posible. Pero la idea es que uno cuando se esté quedando dormido, dormida, en ese momento sea consciente. A mí me pasa, y a las personas que lo hacen le pasan, que es como que de pronto todo se vuelve 360 grados, todo se vuelve absolutamente hermoso, todo cambia de color, de aroma, uno en el cuerpo onírico, pues no pesa lo mismo, no limita lo mismo, se puede mover, volar, y para mí es un lugar muy bonito de aprendizaje. Incluso yo me conecto por la noche para que muchas veces con preguntas de problemas que tengo y en el sueño encuentro respuestas. Hay varios escritores que lo dicen. Cuando ellos tienen un problema antes de escribir, digamos en un libro, están en una discusión sobre un tema puntual de su novela y de pronto ellos se quedan bloqueados, entonces plantean ese problema antes de quedarse dormido. Cuando estaba chiquito, las niñas, cuando uno les decía algo, decían, voy a ajustarlo con la almohada. Eso ya no le tocó aquí a Angélica. Pero ese es un símbolo de que uno puede, antes de quedarse dormido, tener algo que lo lleve a la paz y tener un interrogante muy sencillo, un interrogante sobre la salud, sobre la vida, y quedarse uno
consciente hasta que se queda dormido. Muchas veces, obviamente no la primera vez, pero muchas veces llega un momento en que uno queda en un estado de conciencia y es un sueño lúcido, es un sueño despierto, por decirlo así. Después uno vuelve y se queda dormido, pero vuelve en la noche, vuelve y se activa, como que eso pasa una que otra vez. Y cuando se despierta, uno vuelve y se despierta con ese recuerdo de lo que soñó por un lado y con esa puerta nuevamente a donde empezó, esa puerta de paz y de bienestar. El último pensamiento va a ser un pensamiento hermoso, en resumen, y el primero de la mañana apenas te despiertes igual. Pero Doc, yo tengo que decir que yo duermo tan rico y yo sé que usted también duerme espectacular, no tenemos problemas del sueño. Pero poder llegar a llegar a ese punto de uno tener toda la conciencia, de llegar a su cama, prepararse, para mí es tan indispensable ese momento de preparación que uno se desconecta de todo, deja, en el caso mío en particular, anoto absolutamente todo lo que dejo pendiente para el día siguiente, pero me libero mentalmente porque lo dejo anotado Es que y esa es la idea, con anotarlo es ponerlo afuera, y eso es lo clave, no dejarlo en la mente, sino la mente cuando ve, eso lo hemos enseñado varias veces, cuando la mente ve que algo ya está con un propósito y una acción, la mente lo libera. En lugar de pensarlo toda la noche, dice, mañana a las 10 de la mañana voy a pelear con mi novia, pero lo deja ahí en lugar de pelear en la mente, lo que sea. Sigue, pero así es que es. para recordar eso que hemos enseñado. Es que me acabo de distraer porque alguien me dijo que se notaba que había bajado de peso, sí. Lo hemos logrado, pero bueno, hay que anotar de que acaba de tener bebé, entonces estaba en el proceso de bajar de peso. Sí, Bueno, obvio. sigamos con otra preguntita. Préstame el... Pero recordemos algo esencial, uno se puede quedar dormido siendo consciente, no es dormido siendo despierto, sino dormido siendo consciente. Entonces uno entra en una conciencia al sueño que es deliciosa y utiliza el sueño para muchas otras cosas, para disfrutar. Claro que sí, Doc. Entonces, acá hay otra pregunta. ¿Podemos hacer un duelo a una pérdida cuando ya han pasado tantos años? Los duelos son como las deudas. Si tú no las has honrado, pagado, honrado es el duelo, pagado la deuda, tienes que hacerlo con intereses. Pues, yo tengo varias historias a lo largo de los años que encuentro muchos pacientes con enfermedades de todo estilo y cuando me pongo a indagar me averiguo que hay un duelo no resuelto. Y resolver el duelo es como desamarrar un rollo que se quedó por allá, como salimos de la carretera. Nosotros en un duelo tenemos dos opciones, solo dos. O salimos fortalecidos volviéndonos sabios porque aprendimos, o salimos heridos y quedamos minusválidos. Esa es la única opción. O sea que si no hemos resuelto un duelo hace 30 años, somos minusválidos en ese aspecto de la vida. Y Claro. podemos salir fortalecidos. Entonces, hacer un duelo, no importa que haya pasado hace 30, 40 años. De hecho, la gran mayoría de personas no hacen los duelos. Y Y yo lo que creo hacen es que que, los acumulan. Doc, puede que pasar de que como una tarjeta de crédito, sumando intereses, No, de no, algo no puede. chiquito, va volviéndose Claro. cada vez más grande. A ver, uno se le muere el perro de chiquito y uno nunca hizo el duelo porque los hombres no lloran o por lo que fuera, que no debería, porque... Y a los 25, 30 años, entonces está uno haciendo el duelo con el equipo de fútbol, está haciendo uno el duelo con una cosa que nada que ver, porque siempre tiene una carencia y una sensación de impotencia que no ha resuelto. Hacer duelos es súper importante. Aprender a perder, lo que suena muy antipático para muchos, es algo que yo lo digo de una manera diferente, pero es a sacar un aprendizaje de las pérdidas, pero es en el sentido para otros aprender a perder. Y es que uno puede sacar más provecho de una pérdida que de un triunfo. Porque uno generalmente con un triunfo cree que lo que hizo estuvo bien. De una pérdida se da cuenta que hubo cosas que se pueden hacer muy diferentes. Ok, Doc. Dice, puede darse el caso de no cerrar el ciclo cuando fallece uno de los padres y no haber podido estar presente. En mi caso, mi madre falleció hace 4 meses y por la pandemia no pude viajar y todo fue virtual. Hay que ritualizar, y eso sí que es importante, qué buena pregunta, porque esa es una pregunta común en la pandemia. Yo creo que de las 60 y tantos mil muertes en Colombia y los 2 millones y pico en el mundo, yo creo que el 80% fueron muertes en condiciones atípicas de lo que uno esperaría que fuera la consideración. O
seres humanos somos ritualistas. Nosotros tenemos dos características. Así como tenemos la ley de la gravedad y la ley de la gracia, la ley de la gravedad que nos sostiene el cuerpo y la gracia que nos expande la totalidad, tenemos la voluntad del deseo, siempre tenemos fuerzas contrarias en este sentido. Nosotros tenemos la capacidad de rutinizarnos o ritualizarnos. Entonces, la rutina es algo que es absolutamente agobiante. La rutina es lo de todos los días. Entonces, cuando uno se rutiniza, se agota y el cerebro no se motiva y no cambia. Y nos pasa en las relaciones de pareja, en los trabajos. Todo cambio, en cambio, le da a uno como una nueva motivación. Sino todos los días, y eso fue lo que le pasó a la sociedad también en otro sentido. Duramos tantos meses en unas condiciones muy parecidas todo el día. Pero los rituales son los que le dan un antes y un después a cualquier cosa. Uno se casa y ritualiza el matrimonio. Uno genera, digamos, un avance en el trabajo, entonces ritualiza el grado o el ascenso. Si uno lo ritualiza, uno lo puede transformar. Y en la muerte, que es un cierre, todos que lo quieran ver, todo final es un principio y todo principio es un final. Los orientales lo viven así. Pero yo tengo que poder hacer un cierre, como lo hago lo hace una empresa todos los fines de mes o todos los fines de día o como quieran. Cada uno le pone su timing, su tiempo. Pero si yo no hago un cierre, y es un cierre absolutamente sentido, y lo ritualizo, para mi mente siempre quedó un pendiente. ¿Qué es un ritual? Es hasta aquí llegó. Por eso a veces los seres humanos deberíamos hacer rituales de divorcio. Pero como se están agarrando y nunca terminan de cerrar, y se deberían hacer. O sea, como hacemos, y en la muerte lo tenemos mucho más socialmente entendido. Lo enterramos, además lo vemos, sabemos que ocurrió, lo lloramos, lo sufrimos, pero tenemos una evidencia que no nos deja un capítulo de no es cierto. No hay nada que genere más antipatía que no es cierto. No ocurrió, no pasó, no es cierto. Y eso es lo que a veces uno en una tusa, en un despecho, cuando la mujer o el hombre se encuentran con su expareja, con otro, les duele mucho, pero por fin empieza a hacer el trabajo bien hecho. Porque como que ya, sí, sí es cierto. Mientras tanto era un carameleo que sí, que no, que sí, que no, que no. No, claro. Entonces hay que ritualizarlo. Yo qué te recomiendo. Haz un ritual de acuerdo a tus creencias. Y haz un ritual que involucre tres cosas fundamentales. Involucre la palabra, involucre el arte y involucre la escritura. O sea, hay que simbolizarlo. Hay una palabra, la palabra símbolo viene de dos vocablos que significan symboloin, symboline, que significa reunir o juntar, traer juntos. Y en castellano significa unir lo consciente con lo inconsciente. Nosotros cuando hacemos un símbolo, uno ve un semáforo es rojo. Uno sabe que ese símbolo es deténgase. No es que el semáforo en rojo signifique que yo me detenga, pero para mí ya significa porque entendí eso. De pronto habrá en Marte el semáforo en rojo es acelere, y bueno, pero aquí en la Tierra es así. Pero nosotros asociamos los símbolos a algo. No tengo idea. Van a pasar Pero muchos Marte lo choques y todos venimos. Puede pasar de no, que pero no se puede. pase. Se den muchos choques y todos los que van a estar en Marte son Por de la ejemplo, Tierra. por ejemplo, cuando una mujer le dice a uno, haga lo que se le dé la gana, hay que entender que significa ni por berraco. Ah, Eso sí, significa. total. Entonces hay que entender que los símbolos tienen un lenguaje muy bien definido por detrás. Entonces uno tiene que simbolizar de acuerdo a cómo uno vive la vida. Y ese símbolo tiene que tener la palabra, tiene que tener la escritura. Es muy importante la escritura. Es muy importante la escritura de todo lo que uno siente para hacer ese cierre. Y es importante también el arte. Y a mí el arte, me gusta el arte de los 5 elementos. A mí me gusta simbolizar todo con los elementos de la naturaleza. Porque estamos hechos de eso, agua, aire, tierra y fuego. Así lo hicieron los antiguos durante miles de años. Ahora nos inventamos otras cosas, pero el ser humano sigue siendo muy primitivo en sus procesos íntimos, no en los procesos externos, sociales. No, eso ha cambiado dramáticamente el vínculo, la forma de trabajar, de movernos ahora con la tecnología. Pero fíjese, ella lo contestó muy bien. Hicimos algo, o él, no sé quién lo dijo, pues lo dijiste tú, una mujer, pero no sé quién, me da lo mismo. Hombre, mujer que lo haya escrito, cuando ella dice, la persona, yo hicimos unas cosas a través Una de experiencia sistemas virtual. informáticos, pero no sirvió. No sirvió porque lo virtual es de nuestro mundo externo, pero lo real de nuestro mundo interno está relacionado con lo más primitivo de nuestra existencia. Lo más primitivo son los elementos. La gente primitivo necesitó el fuego. Cuando el hombre descubrió el fuego, evolucionó.
Primitivo reconoció el espacio. Esto es muy importante. Esos son los 5 elementos: el espacio, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Entonces, cuando uno puede utilizar los elementos, los símbolos son muy transformadores. Cuando uno los utiliza, los símbolos son muy incompletos. Entonces, uno coge una fotico de su mamá, su papá, su hermano, su historia, la pone al frente, pone un elemento que es el fuego, coge un papelito, coge una semillita, tiene agüita y está en un lugar de la naturaleza, si puede, o un espacio especial. Y ahí estás teniendo los elementos y le escribes una carta a esta persona. Le escribes una carta de todo lo que tú sientes que significa en tu vida, que significó. También le escribes todo eso que sientes muy honestamente, y ahí vendrán las lágrimas y tendrás pañuelos faciales al lado y lo llorarás y sentirás toda una cantidad de sensaciones de dolor, pero también sentirás que le estás contando esa segunda parte de que no pudiste estar, que le hubieras encantado estar. Pero aquí viene lo tercero: esto no se puede quedar en el dolor, sino en la resolución. Y le dices, y lo que más recuerde, a mí me gusta, yo lo digo, te regalo estos recuerdos, me regalas tus recuerdos, como yo lo digo en este caso, porque si yo lo escribo para otro, pero entonces me regalas tus recuerdos y quiero traerme de ti estos recuerdos. Tus recuerdos más bellos son tales y tales y tales, que tú siempre reías cuando, que tú siempre hacías tanto. Y eso lo escribo en otro papelito. Ese otro papelito lo voy a quemar, lo voy a mezclar con la tierra, que va a ser el abono para la semilla que voy a sembrar, un arbolito que voy a cuidar todos los días. Entonces, no me quedé con un sin, perdí eso que no hice, sino que le estoy dando vida a esto que es el símbolo de mi mamá, mi papá, en esa semilla que está creciendo. Y al mismo tiempo, lo otro que escribí, que es todo mi llanto, también lo quemo. También lo quemo, pero lo boto al aire. O sea, las cenizas las boto al aire en un lugar de la naturaleza para liberar eso que no quiero, pero para sembrar eso que sí quiero. Libero, siembro, le echo agüita, ahí están los elementos, al lado de un fuego, y estoy jugando de una manera muy simbólica a ir al interior, tocando el lenguaje verbal que hablé, el lenguaje emocional que escribí, y el artístico, que hice todo un ritual. O sea, el ritual es un arte, todo un ritual, lo simboliza, le pones música de lo que tú creas, de la naturaleza, o música de alguna filosofía, cultura o religión que para ti simbolice. Y en ese sentido, tú vas a poder no cambiar lo que ocurrió, pero sí sacarle un provecho, porque lo que tiene sentido, la hubieras acompañado o no, supongamos, igual hubiera fallecido. Te queda dolor por ti, pero trae algo de la vida de esa persona a ti. Trae eso maravilloso que te enseñó, ese recuerdo valioso que te entregó, y lo traes. Y con eso estamos seguros de que vas a sentirte mejor por una razón, porque te comprometiste. Acuérdate lo esencial. Tú escribiste en 2 hojas, estás todo eso que tú valoras de la persona bien, pero sobre todo también eso que te dolió de no haber podido estar, de todo lo que sentiste, la amargura. Y luego en otra hojita dices, lo que más me quiero traer de ti, lo que quiero que viva en ti, de mí, de ti, son esos recuerdos maravillosos, y esos son los que vas a sembrar. Lo otro lo vas a quemar y lo vas a dejar en el aire, pero lo que tú siembras lo vas a poner debajo de la tierrita cuando le pongas la semilla, y esa matica, esa planta, ese árbol, lo que tú quieras de tamaño, lo vas a hacer crecer, 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 crecer. Y cuando tú lo veas crecer todos los días y le eches agüita, tú estarás sintiendo que estás subsanando esa incapacidad o error, y estás dándole vida a la naturaleza, y también estás dándole vida a los recuerdos, porque cada vez que veas el árbol te acordarás de eso valioso de esa persona. Y eso te quitará el dolor y el sufrimiento y le darás vida a través tuyo a ese ser que amas. Ok. ¿Cómo tengo un duelo de mis hábitos? Genial. Esta es una muy buena pregunta. Me han gustado las preguntas. Creo que vamos a hacer otro programa porque deben haber muchas preguntas todavía y han No, surgido otras. no hemos terminado las de la sesión pasada. Por eso digo que hay que seguirle la otra entonces, porque si están preguntando es porque el tema les interesa. Yo con gusto, si puedo contestar, bienvenido sea. Además, a mí me gusta que las preguntas no sepan las preguntas. Siempre me ha gustado descubrirlas en el momento, porque uno siempre que piensa no le permite a la creatividad al momento. Bueno, entonces, si tengo un hábito, aquí hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, y es, uno tiene que diferenciar
y esto es muy importante, el deseo de la compulsión a seguirlo teniendo. Por ejemplo, yo puedo tener deseo de tomarme una cerveza en este momento, o deseo de lo que sea, pero ese deseo puedo verlo y no sufrirlo, y puedo tener la compulsión, la sensación de que sin eso no puedo estar bien. La mayoría de las personas quieren rechazar el deseo. Si yo rechazo, a ver, no pienses en un mono. Ahorita, por favor, no vas a pensar en un mono. No pienses en un mono, en un mico, no pienses, por favor, no pienses en un mico, no pienses en un mico. Tu mente solo va a pensar en un bendito mono, un bendito mico. Entonces no sirve. No sirve no tratar de pensarlo, no sirve no tratar de ignorarlo, no sirve tratar de reprimirlo. No. Hacer un duelo Aquí es... alguien está diciendo dejar de pensar en los dulces, en los paquetes y yo en los helados, en las tortas de chocolate. Tú puedes pensar en lo que tú quieras si piensas conscientemente. Y puedes dejar de pensar porque pensaste conscientemente. O sea, yo siempre le digo a la gente, piense en un número telefónico, entonces piense en un número telefónico que quiere pensar. Ahora piense en las catedrales del mundo y uno puede dirigir la mente a pensar lo que quiera. El tema fundamental es cuando uno trata de no pensar en eso, siempre termina pensando en eso que no quiere pensar. Entonces, el duelo de hábitos es un duelo muy sencillo y muy potente. Y usted dirá, muy sencillo, lo más difícil. No, no, no. Es un duelo, como les contaba a ustedes, de solo por hoy no voy a beber o solo por hoy no voy a fumar. Es un duelo que se hace todos los días. Y se hace todos los días descubriendo la pulsión, el deseo que lo lleva a uno y usándolo, pero no para eso, que es lo que le genera a uno pues, la condición. ¿Me explico? Tengo deseo de beber, entonces tengo que sentir el deseo, porque si no, la compulsión me lleva a beber. Y puedo hacer el ejercicio, solo por hoy no voy a beber. Pero también, ¿qué voy a hacer con ese deseo? Porque si yo no atiendo el deseo, ojo, una cosa es atenderlo y otra es ser dominado por él. Si yo no atiendo el deseo y no lo siento, voy a intentar rechazarlo o voy a ser dominado por él, por supuesto. Entonces termino bebiendo, termino fumando. Entonces, si siento el deseo, yo quiero ignorarlo, quiero rechazarlo, quiero hacer 4 cosas que nunca funcionan. Pero entonces puedo hacer una quinta, es atiendo y siento el deseo. Ahora que lo siento, decido qué hacer con él. Porque el deseo es una fuerza, es esas ganas. Lo voy a emplear de manera consciente. Y no lo voy a usar comiéndome el chocolate, no lo voy a usar de una manera diferente. Y ahí es donde el ser humano hace el duelo. El duelo es, quiero llamar a mi exnovia, es lo mismo, pero de nada me sirve, ya no es mi exnovia, o quiero verme con el papá que está muerto, es el mismo principio, es el mismo deseo. Es compulsivo, me desespero, no. Voy, lo siento. Y me quedo sintiendo el deseo. Esto la gente cuando lo logra es una belleza, pero la mayoría de las personas no, porque no lo quieren sentir o porque lo quieren dejar. No, no, es sentirlo. Siento el deseo de beber, siento el deseo de comer. Esto con el hambre, cuando les enseñamos a hacer ayunos a las personas es súper fácil. Siento ganas de comer. Entonces, no quiero comer, no, no, no es eso. La siento. Si yo lo permito sentir así, usted lo sabe muy bien, mi querida Angélica, porque cuando usted por la noche se va a acostar y escribe y lo pone afuera, su cerebro lo da por hecho, porque lo escribió. Aquí es lo mismo, yo siento el deseo y me quedo a sentirlo. Y cuando ya lo siento y lo descubro y siento la fuerza, entonces, ¿ahora qué voy a hacer con esto? Y lo uso. Lo uso en otra dirección completamente distinta a la dirección que me acababa yo de tratar de no tener. Y de esa manera no me domina el deseo, sino que yo uso el deseo. De esa manera no agredo a otra persona porque no pude comerme chocolate, no insulto a otro, no lo rechazo, simplemente lo uso. Miren, el deseo no es malo. El uso compulsivo es destructivo, eso sí. El deseo es la fuerza de la vida, o sea que nosotros no podemos acabar con los deseos, ni podemos acabar con el placer, que es tener placer. Lo que tenemos es que aprender a usarlos conscientemente y para eso hay que sentirlos. Sentir el deseo de comer, sentir el deseo de lo que sea, sentirlo. Y permitirse sentirlo no dura más de 40 segundos si no le estamos generando lucha. Después de 1 minuto 40 y máximo 2 minutos, el deseo ha cambiado. Si yo soy capaz de sentirlo, no me va a cambiar a engañarme por las vueltas. O sea, no quiero llamarla a ella, pero entonces voy a mirar Instagram. Pero sé que el Instagram me la va a encontrar.
No voy a llamarla a ella, pero voy a mirar Twitter o lo que sea. No, no. Cuando soy consciente y lo siento para sentirlo, y lo siento intensamente y lo puedo sentir, cambia totalmente, porque yo ya me vuelvo, aquí viene lo más importante, dueño de qué hacer con eso. Como uno dice, cuando yo voy a hablar, miren que esto es el mismo principio. Tengo unas ganas de decirle esto a esta persona, pero uno es dueño de lo que calla, esclavo de lo que dice. Entonces voy, pienso, reflexiono, siento todo lo que quiero decir, me aquieto y luego le puedo decir de una manera muy distinta. Exactamente es lo mismo. Yo me hago dueño, asumo lo que siento, asumo lo que me ocurre, asumo totalmente ese deseo, lo siento y lo puedo usar en lugar de ser dominado. Por eso les decía, para terminar, esto de la libertad. La gente dice, la gente cuando tiene estos hábitos, lo que es esclavo del deseo. Y son hábitos que lo llevan y dice, yo soy libre de tomar, soy libre de hacer lo que soy libre de destruir la ciudad, soy libre, eso no es cierto. Soy esclavo de una compulsión que me lleva a hacer algo que no tiene sentido, que va a hacer mal al mal común, que es parte de, porque esta es mi única casa, el planeta. Mal a mi madre, a mi esposa, a mi hijo, no. Entonces, cuando yo soy libre, es que el deseo lo uso conscientemente. Soy libre de desear estar feliz aunque pase lo que pase. Es el verdadero duelo del deseo. Nos vemos en 8 días, entonces. Bueno, Sí, señor, pero entonces recordarle a todos, porque todos han preguntado constantemente, de que sí queda grabado. Sí queda grabado. Cada una de las charlas que tenemos con el doctor Santiago Rojas queda guardado en el Instagram de Americana de Colchones. Ahí pueden ingresar y pueden encontrar todos los videos que hemos hecho. Nos quedaron muchísimas preguntas, eso quiere decir que vamos a no tener las una contestamos tercera en 8. parte. Sí. Vamos a tener una Bien. tercera parte Bueno, y muy pronto le vamos a dar sorpresas porque nos va a tocar ir a una tienda a hacer este video en vivo y darle como muchas, 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 muchas alternativas al momento de elegir un buen colchón. listo. Nos vemos. Chao, Doc. Gracias, Americana de Colchones. Un abrazo a todos y todas. Adiós. Bueno, un abracito.